Mateo llevaba semanas durmiendo mal. La granja orbital estaba demasiado silenciosa para alguien que había pasado toda su vida rodeado de motores, voces humanas y estaciones abarrotadas. Aquí solo había viento artificial, campos hidropónicos y el eco de sus propios pasos. Por eso publicó el anuncio sin pensarlo demasiado. Necesitaba ayuda en la cocina, alguien que pudiera encargarse de las tareas diarias mientras él reparaba los sistemas externos. Nunca especificó especie. Tal vez ese fue su error. Cuando el radar emitió la alerta de aterrizaje, Mateo salió al exterior con el corazón acelerado. La nave no coincidía con ningún modelo civil que conociera. Era grande, pesada, con marcas antiguas en el casco, como si hubiera visto demasiadas guerras. Al tocar tierra, el impacto sacudió el suelo bajo sus botas. La rampa descendió lentamente, acompañada por un siseo profundo. Entonces la vio. Salira emergió de la nave inclinando la cabeza para no golpear el marco. Era inmensa, más alta que cualquier ser que Mateo hubiera visto fuera de los archivos militares. Su piel azul oscura reflejaba la luz del sol artificial, y su cuerpo estaba cubierto por una ropa sencilla, casi humilde, que contrastaba con su tamaño. Cada paso que daba parecía calculado para no asustar. Mateo sintió que se le secaba la garganta. Ella se detuvo a varios metros de distancia, como si temiera acercarse demasiado. ¿Eres el humano que solicitó una cocinera? Preguntó con una voz profunda, grave, pero sorprendentemente suave. Mateo tardó un segundo en reaccionar. Asintió, intentando que sus manos dejaran de temblar. Ese sí. Soy Mateo. Salira bajó lentamente una rodilla hasta tocar el suelo, inclinando la cabeza en un gesto que no era de sumisión, sino de respeto. Mi nombre es Salira. Acepto el trabajo, si aún está disponible. El silencio se volvió pesado. Mateo notó el tamaño de sus manos, capaces de aplastarlo sin esfuerzo, y al mismo tiempo la cautela con la que las mantenía apoyadas en el suelo, lejos de él. Claro que sí, respondió al fin. Puedes pasar. Ella tardó un instante en moverse, como si confirmara que no era una trampa. Luego avanzó con pasos lentos, cuidando cada movimiento dentro de la granja. El techo apenas la contenía. Aún así, no se quejó. Cuando entraron a la cocina, Salira observó todo con atención reverente, como si aquel espacio sencillo fuera algo sagrado. Mateo la vio tocar suavemente una de las superficies metálicas, casi con cariño. Cocinaré lo que desees, dijo. No necesito mucho. Solo, quedarme. Mateo no preguntó por qué una mujer como ella buscaba esconderse en una granja perdida. Había algo en sus ojos dorados, una mezcla de miedo y determinación, que le indicó que algunas preguntas no debían hacerse todavía. Mientras ella comenzaba a preparar la primera comida, él tuvo una extraña sensación en el pecho, como si acabara de abrir la puerta a algo demasiado grande para comprenderlo. Los días que siguieron a la llegada de Salira fueron extraños para Mateo. La granja, que antes estaba silenciosa salvo por el zumbido de los sistemas, ahora vibraba con la presencia de la mujer gigante. Cada mañana el aroma de sus cocinados llenaba el aire, mezclándose con la frescura metálica de los campos hidropónicos. Sus movimientos eran precisos, casi elegantes, y Mateo no podía evitar observarla mientras trabajaba, fascinado y nervioso al mismo tiempo. Salira apenas hablaba. Respondía con monosílabos o pequeñas frases, su voz profunda y resonante llenando la habitación como un eco distante. Mateo intentó entablar conversación, pero pronto se dio cuenta de que ella no compartía más que lo necesario. No parecía incómoda, simplemente reservada, como si existiera un límite invisible entre ellos que no debía cruzarse. Por las noches, Mateo empezaba a notar cosas extrañas. Pasos pesados resonaban en los pasillos, pero nunca llegaban a su puerta. Sombras se movían en los rincones de la granja, aunque al encender la luz no había nadie. Una vez creyó escuchar un susurro detrás de él al levantarse para ir al baño, pero al girarse solo encontró el reflejo de su propia figura. Y, sin embargo, una sensación de protección y amenaza lo acompañaba. Era como si Salira estuviera vigilándolo incluso cuando no estaba presente. Un día, mientras la observaba limpiar las verduras con sus enormes manos, Mateo sintió una curiosidad que no pudo contener. Salira, ¿alguna vez has vivido entre humanos antes? Ella levantó la mirada, sus ojos dorados clavándose en los suyos. Un instante de silencio se extendió entre ellos antes de que ella hablara. No, mi especie vive separada de los humanos. No es seguro acercarse demasiado. Mateo tragó saliva, sorprendido por la franqueza. Entonces, ¿por qué estás aquí?
Ella lo miró con intensidad y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Porque no me queda otra opción. Y porque algo en ti no me teme. Esa respuesta dejó a Mateo sin palabras. No entendía del todo lo que significaba, pero sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de alivio y desconcierto. Esa noche, mientras él dormía, volvió a escuchar los pasos. Esta vez parecían más cercanos, más conscientes de cada movimiento suyo. Se incorporó lentamente en la cama, conteniendo la respiración. Frente a la ventana, una silueta enorme se perfilaba contra la luz artificial del exterior. No se movió, no dijo nada. Solo lo observaba, imponente y silenciosa. El corazón de Mateo latía con fuerza. Por primera vez comprendió que la presencia de Salira no solo era enigmática, sino peligrosa. Y a la vez, había algo en ella que lo atraía de manera inexplicable, algo que lo hacía sentir vivo en un lugar donde antes solo existía la soledad. Mientras la noche avanzaba, la figura desapareció sin dejar rastro. Mateo se quedó despierto durante horas, consciente de que la mujer gigante que había contratado como cocinera era mucho más que eso. Había un misterio a su alrededor que él apenas empezaba a comprender. Y aunque una parte de él sentía miedo, otra parte deseaba descubrirlo, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido. Una madrugada, Mateo despertó con un frío que no venía del aire acondicionado ni del viento artificial que recorría la granja. Su respiración era rápida y sus sentidos estaban alertas. Había tenido un sueño extraño, una mezcla de advertencias y visiones de peligro, y algo dentro de él le decía que no estaba solo. Al abrir los ojos, la silueta de Salira estaba allí, arrodillada junto a su cama. La luz tenue iluminaba su piel azul oscura, resaltando la musculatura de sus brazos y la altura impresionante de su figura. Por un momento, Mateo creyó que estaba soñando, pero la presión de su presencia era demasiado real, casi tangible. Perdón, susurró ella, con la voz grave y reverente. Mi especie protege aquello que considera suyo. Mateo tragó saliva, sin saber cómo reaccionar. Su corazón latía tan rápido que parecía querer romperle el pecho. La proximidad de Salira era intimidante, pero al mismo tiempo había una suavidad en su mirada que lo mantenía quieto. ¿Tuyo? Logró decir con voz temblorosa. Ella bajó la cabeza ligeramente, como si estuviera intentando medir su reacción, y luego se incorporó un poco más. Sus ojos dorados lo estudiaban con atención, buscando alguna señal de entendimiento, de aceptación. Sí, dijo. Tú eres alguien que debo proteger. Aunque no comprendas por qué. Mateo sintió una mezcla de miedo y fascinación. Nunca antes había estado tan cerca de alguien que era, al mismo tiempo, un misterio y un enigma peligroso. Su cuerpo temblaba, no solo por la sorpresa, sino por algo más profundo que no podía nombrar. No tienes que, empezó él, pero Salira levantó una mano enorme, deteniéndolo con un gesto silencioso. Ella no se movió más cerca, pero tampoco se apartó. La tensión entre ambos llenó la habitación, un hilo invisible que los conectaba y los mantenía en un equilibrio delicado. Mateo sentía que cualquier movimiento en falso podía romperlo todo. Durante el resto de la noche, Salira permaneció allí, inmóvil pero alerta, como un guardián silencioso. Mateo no pudo dormir, observando cada respiración de la mujer gigante que había llegado a su vida. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo protegía? ¿Qué peligro acechaba realmente? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que su corazón se aceleraba de manera que nunca antes había experimentado? Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz artificial se filtraron por la ventana, Salira finalmente se retiró. Pero antes de desaparecer por la puerta, volvió a mirar a Mateo con intensidad. No te asustes, dijo. Todo lo que hago, es por ti. Mateo se quedó mirando la puerta cerrarse tras ella. La sensación de miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de algo inesperado, un anhelo, una curiosidad y una atracción que no podía controlar. Por primera vez comprendió que Salira no era solo su cocinera. Era alguien que cambiaría su vida de manera irrevocable. Esa mañana, mientras el sol artificial iluminaba la granja, Mateo decidió que debía prepararse para lo que viniera. Algo le decía que la tranquilidad de estos días era solo una pausa, y que lo que Salira estaba protegiendo podría llegar a él en cualquier momento. Y él, a pesar del miedo, estaba dispuesto a enfrentarlo. Todo comenzó con un estruendo en el cielo, tan repentino que Mateo creyó que la granja había sido golpeada por un meteorito. Las luces parpadearon y el suelo tembló bajo sus pies. Corrió hacia la ventana y vio varias naves de combate descendiendo a gran velocidad,
disparando ráfagas de energía que iluminaban la atmósfera artificial con destellos azulados y rojos. Antes de que pudiera reaccionar, Salira apareció a su lado. Su enorme figura proyectaba una sombra imponente sobre él. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad que Mateo nunca había visto antes, y su respiración profunda hacía que el aire se moviera a su alrededor. «No salgas de aquí», ordenó con voz grave y firme. Mateo no entendía del todo, pero obedeció. En cuestión de segundos, las paredes de la granja vibraban por los impactos de los disparos. Cristales temblaban, el metal crujía y el sonido de explosiones retumbaba en cada rincón. Mateo sintió un miedo profundo, uno que lo paralizaba, pero a su lado, Salira se movía con una calma aterradora, evaluando cada amenaza. De repente, un dron enemigo irrumpió por la puerta principal. Salira reaccionó con una rapidez sobrehumana. Sus brazos gigantes atraparon el dron en el aire y lo lanzó contra la pared, destruyéndolo en un estallido de chispas. Mateo se quedó boquiabierto, incapaz de creer la fuerza que estaba presenciando. Nunca había visto a alguien luchar así, como si cada movimiento fuera parte de un ritual, preciso y letal. Los atacantes descendieron en el campo, intentando rodear la granja. Salira los enfrentó uno a uno. Cada golpe, cada movimiento de su cuerpo, era una demostración de poder absoluto. Mateo comprendió que no solo era su cocinera, era un arma viviente, un ser capaz de protegerlo de cualquier amenaza. Su corazón latía con fuerza mientras la observaba, una mezcla de miedo, admiración y algo más profundo que no podía nombrar. Cuando todo terminó, el silencio regresó, interrumpido solo por el humo que se elevaba desde los restos de los drones y las marcas de los impactos en la estructura. Mateo salió lentamente de su escondite, temiendo lo que podría encontrar. Vio a Salira de pie entre los escombros, cubierta de polvo y rasguños, pero con una expresión satisfecha, casi sonriente. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz temblando. Ella lo miró y asintió lentamente. Sus ojos dorados se suavizaron mientras lo estudiaba. «Te prometí protección», dijo. «Aunque me cueste todo». Mateo se acercó, sin poder evitarlo, y extendió la mano para tocar su brazo. Era cálido, fuerte, y a la vez sorprendentemente delicado. Salira permitió el contacto, inclinándose ligeramente hacia él. Por un momento, ambos compartieron un silencio cargado de significado. En ese instante, Mateo comprendió que su vida había cambiado para siempre. Lo que comenzó como una simple contratación de una cocinera se había convertido en un vínculo imposible de romper, un lazo forjado en peligro y tensión, pero también en algo mucho más profundo, confianza y, quizá, algo que podía convertirse en amor. Mientras la noche caía y el cielo se despejaba, ambos permanecieron juntos entre los restos de la granja, conscientes de que la amenaza podría regresar en cualquier momento. Pero esta vez, Mateo sabía que no estaría solo. Salira estaría a su lado, y juntos enfrentarían lo que viniera, sin importar cuán aterrador fuera. Esa noche, después de la batalla, la granja estaba cubierta de un silencio extraño, roto solo por el crujido de los restos y el viento artificial que pasaba por los conductos. Mateo se movía con cautela, ayudando a limpiar los escombros y revisando los sistemas dañados. Cada paso que daba lo acercaba más a la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Salira estaba sentada sobre una viga caída, respirando con lentitud, sus enormes manos manchadas de polvo y energía quemada. Mateo se acercó con cuidado, sintiendo una mezcla de miedo y ternura. «Déjame ayudarte con eso», dijo, señalando sus heridas. Ella negó con la cabeza, intentando parecer resistente, pero Mateo vio la tensión en sus hombros, el pequeño temblor en sus dedos. «No es necesario», respondió con voz grave. «Estoy acostumbrada a este tipo de cosas». Mateo, sin aceptar un no por respuesta, se acercó y comenzó a limpiar sus heridas con delicadeza. Sus dedos eran pequeños comparados con los de ella, pero cada movimiento estaba lleno de cuidado. Salira cerró los ojos, dejando que él continuara. Por un instante, el mundo desapareció, y solo existían ellos dos en aquella granja destruida, rodeados de silencio y peligro. «¿Por qué yo?», preguntó Mateo, incapaz de contener la curiosidad. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que cualquier sonido más fuerte rompiera el momento. Salira abrió los ojos lentamente, sus ojos dorados encontrando los suyos. Hubo un instante de quietud, un tiempo suspendido donde parecía que nada más existía. «Porque me miraste como persona, no como monstruo», dijo. «Porque no temiste mi tamaño ni mi fuerza. Porque no intentaste huir de lo que soy». Mateo sintió un calor inesperado en el pecho.
Nunca había escuchado palabras así, y mucho menos dirigidas a él. Sintió que el miedo se mezclaba con algo más profundo, una sensación de conexión que lo sorprendió. Ella bajó la cabeza y apoyó su frente contra la de él. La presión era ligera, casi un roce, pero suficiente para que Mateo sintiera un escalofrío recorrer su columna. El corazón le latía con fuerza mientras la observaba. Su gigante cocinera, su protectora, estaba compartiendo un momento de vulnerabilidad que nadie más había visto. No tienes que hacer nada más, susurró Mateo. Solo, quédate. Salira lo miró, y por primera vez, Mateo vio una sonrisa suave en su rostro, una que contrastaba con su imponente figura y su fuerza descomunal. Era un gesto pequeño, pero cargado de afecto y confianza. Pasaron varias horas en silencio, simplemente estando juntos. Mateo continuaba curando sus heridas mientras Salira descansaba, y en cada gesto, en cada mirada, el vínculo entre ellos se profundizaba. Ya no era solo protección o peligro. Había algo más, algo que ambos comenzaban a reconocer, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo todavía. Al amanecer, mientras los primeros rayos de luz artificial se filtraban por las ventanas, Mateo se levantó, sintiendo que algo había cambiado para siempre. No solo habían sobrevivido a la amenaza, sino que habían encontrado un espacio seguro entre ellos, un lugar donde el miedo se transformaba en confianza y la soledad en cercanía. Y mientras Salira lo observaba con esos ojos dorados que ahora parecían más suaves, Mateo comprendió que su relación ya no era solo humano y cocinera, sino algo mucho más complejo, profundo y peligroso, un lazo que ni la guerra ni la distancia podrían romper. Los días que siguieron a la primera batalla fueron extraños para Mateo. La granja había sido reparada lentamente, y aunque los sistemas volvían a funcionar, la sensación de amenaza persistía. Salira permanecía cerca de él más que nunca, como si cada paso que él diera necesitara de su vigilancia. Aún así, había momentos en que se la veía perdida en sus pensamientos, mirando el horizonte artificial con ojos dorados que reflejaban algo más que preocupación, nostalgia y miedo. Una tarde, mientras Mateo revisaba los paneles de energía en el techo de la granja, Salira apareció a su lado. Sus enormes manos descansaban sobre la barandilla, su cuerpo imponente ocupando más espacio del que la plataforma permitía. Mateo, dijo con voz grave, el imperio ha encontrado nuestro rastro. No tardarán en enviarnos emisarios. Mateo se tensó, sintiendo un frío recorrerle la espalda. Había escuchado historias sobre su especie, sobre la fuerza de Salira y sobre lo que podían hacer aquellos que no obedecían las órdenes del imperio. Ahora comprendía que no era solo una amenaza abstracta, era una certeza que podía llegar a él en cualquier momento. ¿Y qué pasará?, preguntó, tratando de mantener la calma. Salira bajó la mirada, sus dedos jugando con la barandilla como si buscara alguna decisión dentro de sí misma. Vendrán por mí, dijo finalmente. Y te usarán para obligarme a regresar. No quieren que me quede aquí, ni que te proteja. Mateo respiró hondo, procesando las palabras. Por un instante, el miedo lo paralizó, pero luego un sentimiento más fuerte lo impulsó. Se acercó a ella y tomó su enorme mano entre las suyas, sintiendo el calor de su piel y la fuerza contenida en cada músculo. Entonces luchamos, dijo con decisión. No dejaré que te lleven ni que me usen como excusa. Salira lo miró, sorprendida. Nunca antes había escuchado a un humano hablar con tal convicción frente a un peligro evidente. Sus ojos dorados se suavizaron, y por primera vez mostró una mezcla de orgullo y afecto. «Estás dispuesto a arriesgar tu vida por mí», murmuró. «Y tú lo harías por mí, ¿verdad?», preguntó Mateo, buscando confirmación. Ella asintió lentamente, inclinándose un poco hacia él. No había necesidad de palabras. El gesto transmitía todo lo que ambos sentían: compromiso, confianza y un vínculo que ya no se podía romper. Esa noche, mientras los sistemas de defensa de la granja funcionaban al máximo, Mateo y Salira planearon cómo enfrentarían la llegada del imperio. No había tiempo para dudas ni vacilaciones. Cada rincón de la granja fue revisado, cada arma y trampa evaluada. Mateo se sentía más vivo que nunca, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que la gigantesca mujer se acercaba para ajustar algún sistema o revisar su posición. Y mientras la noche se profundizaba, Mateo comprendió algo que no había admitido antes. No solo estaba dispuesto a luchar por Salira, sino que sentía algo más profundo, algo que iba más allá del miedo y la gratitud. Había nacido un sentimiento que lo ataba a ella de manera irrevocable, y estaba listo para enfrentarse a cualquier enemigo para proteger ese lazo. El amanecer trajo consigo la calma temporal, pero ambos sabían que no duraría. Sin embargo, a pesar de la amenaza inminente,
Mateo sentía que nunca había estado más seguro que en ese momento, al lado de la mujer que había llegado como cocinera y que ahora se había convertido en su compañera y su guerrera. El ataque llegó antes de lo que Mateo y Salira esperaban. Al amanecer, los radares detectaron varias naves del Imperio descendiendo sobre la granja. Esta vez no había sorpresa, solo preparación y tensión. Mateo estaba en la plataforma de vigilancia, observando cada movimiento, mientras Salira permanecía junto a él, su cuerpo inmenso y tenso, lista para actuar. «Recuerda todo lo que hemos planeado», dijo ella con voz grave. «No hay margen de error». Mateo asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Cada minuto que pasaba lo acercaba a lo desconocido, a la lucha que determinaría sus vidas. Y sin embargo, no podía apartar la mirada de ella, de la fuerza concentrada en su presencia, de la manera en que sus ojos dorados parecían leer sus pensamientos más profundos. Cuando las naves tocaron tierra, comenzó la batalla. Disparos y explosiones resonaban a su alrededor. Mateo utilizó las trampas que había preparado con Salira, barreras, minas ocultas, sistemas de energía desviada. Cada acción era calculada, pero aún así la tensión no disminuía. Cada vez que un enemigo se acercaba demasiado, Salira intervenía. Sus movimientos eran rápidos y mortales, una danza de fuerza y precisión que dejaba a Mateo sin aliento. Él la veía derribar a los atacantes uno por uno. Sus brazos enormes lanzaban a los enemigos por los aires, sus piernas los derribaba con facilidad, y su fuerza sobrehumana parecía no tener límite. Cada gesto era elegante, aterrador y fascinante al mismo tiempo. Mateo comprendió que ella no era solo su protectora, era una guerrera capaz de cambiar el curso de la batalla. En un momento crítico, un comandante enemigo apareció con un arma de energía más poderosa que todas las anteriores. Mateo sintió un miedo profundo, pero Salira lo colocó detrás de ella, interponiendo su cuerpo como un muro. La energía impactó contra su brazo, quemando la piel y dejando marcas, pero ella se mantuvo firme. «No te atrevas a mirar atrás», gruñó, y Mateo obedeció. «Estoy aquí». La batalla continuó hasta que, finalmente, el comandante enemigo cayó derrotado, y las naves restantes comenzaron a retirarse. El campo quedó cubierto de escombros y humo, y un silencio pesado se apoderó de la granja. Mateo emergió de su escondite, temblando, y vio a Salira de pie entre los restos, cubierta de polvo y heridas superficiales, pero con una expresión satisfecha, casi serena. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose lentamente. «Sí», respondió ella, bajando la cabeza ligeramente. «Gracias a ti, hemos sobrevivido». Mateo dio un paso más y la tomó por los hombros, apoyando sus manos pequeñas sobre sus enormes brazos. Por un instante, ambos compartieron un momento de calma después del caos, un instante donde la guerra desapareció y solo existían ellos. «Nunca me había sentido tan vivo», murmuró Mateo, con una mezcla de asombro y gratitud. «Gracias por estar aquí». Salira lo miró fijamente, y en su mirada dorada Mateo vio algo más allá de la fuerza y la protección, afecto, confianza y un lazo que los unía más allá del peligro. Por primera vez, la distancia entre humano y gigante parecía desvanecerse, y la conexión que habían forjado en medio de la tensión y la batalla se convirtió en algo que ninguno de los dos podía ignorar. Mientras el humo se disipaba y los primeros rayos de luz artificial iluminaban la granja, Mateo comprendió que la lucha no había terminado. Había más enemigos, más amenazas, pero también había algo invaluable, la certeza de que, a su lado, Salira no solo lo protegería, sino que estaría dispuesta a luchar con él, y que nada podría romper el vínculo que habían construido entre el miedo, la guerra y la confianza mutua. La calma regresó lentamente a la granja. Las naves enemigas se habían retirado y el imperio parecía haber desistido, al menos por el momento. Mateo y Salira caminaron entre los restos de la batalla, asegurándose de que no quedara ningún peligro oculto. Cada esquina, cada máquina dañada, cada rastro de energía residual era examinado con cuidado, pero esta vez lo hicieron juntos, hombro con hombro. El silencio de la granja ya no se sentía vacío ni inquietante. Ahora estaba lleno de la presencia de Salira, de sus respiraciones profundas y de la sensación de seguridad que irradiaba. Mateo observaba cómo ella movía sus enormes manos para arreglar lo que podía, admirando su fuerza y su precisión, y algo en su corazón le decía que finalmente habían encontrado su lugar. «La batalla terminó», dijo Mateo, rompiendo el silencio mientras se acercaba a ella. «Ahora podemos reconstruirlo todo». Salira lo miró, sus ojos dorados brillando con una mezcla de cansancio y afecto. Asintió lentamente y apoyó su mano sobre la suya, haciendo que el corazón de Mateo se acelerara de una manera que ninguna batalla ni miedo había logrado antes.
Pasaron días reparando la granja, pero esta vez sin la tensión de la guerra. Salira estaba siempre cerca, y cada gesto de cuidado hacia él era un recordatorio de lo que habían compartido. Cocinaba, organizaba y vigilaba, pero también se permitía momentos de cercanía, una mano sobre el hombro, una mirada que se encontraba con la suya, un roce casual mientras pasaba por su lado. Mateo comenzaba a sentir que la soledad que lo había acompañado durante años desaparecía lentamente, reemplazada por un calor que llenaba su vida. Una tarde, mientras el sol artificial iluminaba los campos hidropónicos, Mateo se sentó frente a ella en la pequeña terraza de la granja. El aire estaba tranquilo, y la distancia entre ellos parecía haberse acortado con cada día que pasaba. Salira, dijo él, tomando sus manos enormes entre las suyas. No necesito que seas solo mi protectora ni mi cocinera. Quiero que seas mi compañera, que estés a mi lado todos los días, sin importar lo que venga. Ella lo miró, sorprendida, y luego sonrió suavemente. Sus ojos dorados reflejaban emociones que Mateo nunca había imaginado que vería, ternura, afecto, y algo que parecía amor. Siempre quise estar a tu lado, dijo con voz profunda. No solo para protegerte, sino para compartir mi vida contigo. Sin decir más, Mateo se inclinó lentamente y la besó. Al principio fue un roce tímido, pero pronto ambos se entregaron a ese momento, sintiendo que cada temor, cada batalla y cada dificultad que habían enfrentado los había llevado hasta allí. Era un beso de promesas, de confianza y de un vínculo que ninguno quería romper jamás. A partir de ese día, la granja dejó de ser solo un lugar de trabajo o de supervivencia. Se convirtió en su hogar, un espacio compartido lleno de risas, cuidado mutuo y tranquilidad. Salira ya no dormía lejos, sino junto a Mateo, cuidándolo y siendo cuidada a su vez. Cada comida preparada, cada gesto de atención, cada mirada era un recordatorio de lo que habían logrado juntos. La vida volvió a la normalidad, pero con un cambio profundo. Mateo ya no se sentía solo, y Salira había encontrado un lugar donde podía ser ella misma sin miedo ni restricciones. Y mientras el sol artificial caía cada noche sobre la granja reconstruida, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que la seguridad o la supervivencia, habían encontrado el amor y la paz que solo se puede sentir cuando dos almas se eligen mutuamente, sin importar su tamaño, especie o pasado. Así, la granja permaneció como su refugio y su hogar, un lugar donde la gigantesca cocinera y el humano tímido vivieron juntos, felices, protegidos y profundamente enamorados, listos para enfrentar cualquier cosa que el universo pudiera arrojarles, siempre de la mano.